¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, seguimos con el estudio de Primera de Juan. Rápidamente les digo para que tengamos una idea de cómo venimos estudiando este libro, esta epístola. Algunos dicen que es un sermón más que una epístola, ya lo hemos explicado en otros videos, pero solamente tener en cuenta el contexto histórico, en el sentido de que esta carta fue escrita porque había una herejía que estaba atacando, queriendo entrar en la iglesia, que era la del gnosticismo. Después en los videos anteriores pueden ver básicamente cuáles eran las ideas de esta nueva doctrina que quería entrar en la iglesia y que Juan comienza a refutar todas estas enseñanzas y alertando a los hermanos sobre todo. Entonces, el capítulo 2 que vamos a ver hoy, el versículo 1, empieza así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Vamos a detenernos ahí en la primera parte del versículo. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Este era uno de los motivos por el cual Juan envía esta carta. Hay otras partes donde Juan dice, y este es el mensaje. ¿Okay? Hay que detenerse también ahí. Pero en este caso puntual, Juan le está diciendo para que no pequen. O sea, le está diciendo, vamos de nuevo para que entendamos cómo estamos afrontando y viendo este libro. Estamos viendo el contexto histórico, o sea, el presente de Juan, el presente de cuando fue escrita esta carta, y después lo aplicamos a nuestro presente. El presente de Juan era para que no pequéis, en el sentido de decir, bueno, para que no los engañen, no se dejen engañar por estas enseñanzas que estaban entrando en la iglesia. ¿Ok? Entonces le está diciendo Juan, les escribo, los quiero alertar, el motivo por el cual estoy enviando esta carta es para que no pequen. Ya vamos a entrar en detalles qué es pecar. Y la segunda parte de este versículo dice, y si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, les escribo para alertarlos que no los engañen. Pero si los han engañado, los gnósticos los han engañado, entonces tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Un abogado tenemos para con el Padre. O sea que está la posibilidad de, a pesar de que todas estas enseñanzas, algunos pueden ser engañados. Cuando habla del abogado, habla de un paracleto, dice, un paracleto que te puede ayudar a salir de esa situación. ¿Ok? Ese era el presente de Juan. Ahora, les escribo esto, dice Juan, para que no pequen. ¿Qué es el pecado? Saben que la palabra pecado viene del latín peccatum, que es, me gustó esta definición que encontré porque dice, transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. O sea que nadie cae en pecado como que alguien se tropieza con algo que no vio, sino como dice Santiago, nos ha traído de su propia concupiscencia y tiene un proceso que se va engendrando el pecado y da luz, la muerte, así dice Santiago. Ahora, cuando uno pide una explicación, una definición, todos, la gran mayoría te van a decir que, y yo también, muchas veces lo he dicho, la palabra pecado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, significan lo mismo. O sea, hatak en hebreo y amartía o hamartía en griego significa errar al blanco. Y nos quedamos con eso, con un aire de suficiencia, como que ya habíamos explicado todo. Pero me parece que falta un poco más, no se entiende. O sea, yo entiendo que es cuando uno tira un dardo o una flecha hacia un blanco y no da en el centro, es más, no da ni en el blanco, eso es pecar. Pero el mismo Juan, aquí en esta epístola, lo vamos a ver en el futuro, pero quiero citar 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice, todo el que peca viola la ley de Dios. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. O sea, el pecado es ir en contra de la ley de Dios. ¿Saben qué? Lo voy a repetir mucho en este video. Voy a hablar mucho de ley, mandamiento, y va a aparecer un video legalista. No se escandalice,
no rasgue sus vestiduras al escuchar la palabra ley, la palabra mandamiento, porque sí sé que estamos bajo la gracia, pero vamos a ver muchas cosas importantes, que lo vamos a ver. Así que no se escandalice cuando usted escuche la palabra ley o pecado. Así que Juan le está diciendo, el motivo por el cual estoy escribiendo esta carta es para que no pequen, para que no los engañen. Pero si desde que empezó a entrar la herejía y llegó esta carta, alguno pecó, tranquilo, abogado tenemos con el Padre para salir de esa situación. Lo aplicamos al presente de hoy como lo hemos aplicado muchas veces. También para tu vida va lo mismo. Si te has equivocado, si no has vivido conforme a la ley de Dios por ignorancia o porque el enemigo te ha engañado, así como a estos hermanos los habían engañado con esta nueva doctrina, abogado tenemos para con el Padre, como dice Juan, o sea que podemos venir a Él, pedir perdón y vamos para adelante nuevamente, ¿ok? Esa es la aplicación hoy. O sea, repito, puntualmente en los tiempos de Juan era para advertirles a algunos que no se dejen engañar, pero es tan aplicable hoy para aquellos que se han equivocado, que han errado, que han entrado voluntariamente al pecado, y ya lo vamos a detallar, a desmenuzar a medida que vayamos corriendo por los versículos, pero no se olviden de esto. Tenemos un abogado que puede perdonar todos nuestros pecados. Ahora, en el versículo 2, en el que sigue, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok, acá la palabra propiciación es un medio por el cual uno puede alcanzar el perdón o el remedio para el pecado o a la corrupción. Es el remedio, es el remedio. No solamente es el abogado, sino que Él es el remedio, Él es el medicamento. Más en este tiempo que hemos vivido una pandemia, hablar de un remedio, uno tiene una idea más clara a qué se refiere. En este caso particular habla de la corrupción del pecado. La corrupción del pecado que puede ser sanado a través de Jesucristo, el abogado, y que se entregó por nosotros como propiciación. Jesús es el sacrificio por nuestros pecados. Pero dice Juan, no solamente por nuestros pecados, sino por todo el mundo. Y me quiero detener aquí, ¿por qué? Cuando habla de la palabra mundo, en el griego es la palabra cosmos. Pero hay distintos tipos de aplicaciones. De acuerdo al contexto donde esta palabra cosmos es nombrada, le da el sentido a la palabra en sí. En realidad hay, se menciona 3 veces la palabra cosmos en 3 sentidos. Eso es lo que estaba buscando, la expresión que estaba buscando. El primer sentido es cuando habla de la creación, cuando creó la tierra. El segundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de las personas, como en este caso, que Él fue sacrificio, no solamente por nuestros pecados, sino por todo el mundo. Juan 3:16, el mismo Juan lo dice en su conversación que tuvo con Nicodemo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si bien la palabra cosmos también habla del sistema, que es la tercera aplicación que se le da a esta palabra. Todo el sistema que está en este mundo. Ahora, Jesús no se entregó por el sistema, Jesús se entregó por la gente. ¿Ok? Porque si uno mezcla las cosas por ahí, puede haber alguna doctrina media errada, considero yo, que puede haber alguna doctrina errada, considerar solamente al cosmos como un sistema, sacándolo de las otras 2 aplicaciones que tiene la palabra. En este caso particular, Juan está diciendo, y habla del mundo, como las personas. Es una expresión que usted a lo mejor ustedes usan cuando están en su casa o donde fuera, o en algún lugar donde quieren generalizar y decir, en este lugar todos están haciendo tal cosa. Dicen, todo el mundo está haciendo tal cosa. Está refiriéndose a la gente, no al sistema. En este caso particular también está hablando del perdón de pecados con respecto a las personas, al mundo. Más adelante, en el mismo capítulo, pero en el versículo 15, dice, no améis al mundo. Y ahí está hablando del sistema. ¿Ok?
Sí que debemos amar a las personas para predicar el Evangelio, pero no tenemos que amar al sistema, ¿ok? Así que quería detenerme aquí porque más adelante nos va a servir. Entonces, Juan está diciendo, les escribo esto para que no pequen. Pero si pecaron, abogado tenemos para con el Padre. ¿Ok? Ahora, yo meditaba en esto también y esto es una explicación, un aliciente, no sé cuál es la expresión usar, para los pastores, para los predicadores, para los líderes de célula, para quien fuere que predicamos domingo tras domingo. El motivo por el cual nosotros predicamos el domingo es para animar, pero sobre todas las cosas, como dice Juan, es para que no pequen. Pero si pecan, o sea, está la posibilidad de que a pesar de que uno predique domingo tras domingo, las personas decidan entrar voluntariamente en el pecado. Digo esto porque a algunos nos pasa como padres espirituales, como aquellos padres carnales que tienen un hijo que cae en las drogas o en la delincuencia y los padres dicen, ¿qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Es la decisión de la persona. Obviamente que uno tiene que hacer la autocrítica, es obvio, yo siempre me la hago la autocrítica, pero si uno llega a la conclusión que dio todo, que explicó todo lo que la palabra de Dios dice, aquí Juan también dice que hay una posibilidad de que las personas caigan en pecado o entren en pecado. Es más, lo que voy a decir va a parecer muy derrotista, pero estamos hablando del siglo I y el fuerte del gnosticismo fue en el siglo II y en el siglo III. Y los predicadores que predicaron en contra del gnosticismo fueron Juan, Pablo y todos sus discípulos. ¿Ok? También Pedro. Entonces, está la posibilidad. Nosotros tenemos que, como dice el libro de Ezequiel, capítulo 3, y en el Ezequiel 33 también, ser el atalaya de Dios. Dar la voz de alarma que viene el enemigo y después, ya esa sangre, así dice Ezequiel, yo una vez que di la palabra, esa sangre no la cuento o no me la cuenten a mí, yo ya di la palabra del Señor. Digo esto para no desanimarse, porque algunos por ahí entendemos que predicamos y hay algunos que toman una decisión equivocada. Aún así, tomando esa decisión equivocada, si estás viendo este video y has tomado en algún momento una decisión equivocada y te has alejado, hay un abogado que te está esperando para solucionarte tu problema, que es algo instantáneo, no hay que pedir turno ni mucho menos, ya lo podés hacer. Ahora, seguimos adelante, versículo 3 dice, y en esto, y acá empiezan, ¿saben qué? Juan hace muchos test. Uno lee la carta de Juan y constantemente Juan te está midiendo, te lleva a la reflexión, porque acá dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, hacete un test. Vos decís que le conoces, bueno, para saber si realmente le conoces, y usa esta palabra conocimiento, acuérdense que la palabra gnosis es de conocimiento. Entonces Juan le está diciendo, ustedes dicen que conocen, que tienen una luz interior de conocimiento, de revelación de Dios, bien, tienen que guardar sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos. O sea, nosotros reconocemos a alguien si realmente conoce al Señor cuando vive conforme a la palabra de Dius. Y ya empieza a caer este test de Juan. Porque en el versículo que sigue, en el versículo 4, mire lo que dice. El que dice, ¿ve? Ahí está. El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, versículo 3, Juan dice que reconocemos una persona que conoce a Cristo cuando vemos que guarda sus mandamientos. O sea que está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque si no, dice Juan, sos un mentiroso, sos un hipócrita, sos una persona que solamente tenés carita de ángel, nada más, porque hay que ver los frutos
los frutos de lo que uno predica. El versículo 5, que lo hemos leído, dice: pero el que guarda su palabra, en él está verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Guardar su palabra, aquí Juan usa dos expresiones. Primero, mandamiento, que es la palabra entole, que de ahí viene la palabra en hebreo, es la Torah. ¿Ok? No nos olvidemos, lo repito y dije que lo voy a repetir muchas veces, que Juan era hebreo, que hablaba arameo y escribía en griego. Repito esta idea nuevamente. Yo estoy grabando estos videos en Italia. Hablo en italiano, pero mi lengua madre es el español. Yo me crié hablando español. Entonces yo nací hablando español y cuando me tengo que comunicar o predicar aquí en Italia, predico en italiano. Y a veces cuando no tengo la expresión justa, o no hay no se puede hacer una traducción literal, tengo que buscar una palabra que más o menos dé la idea. Acá habla de mandamiento. Juan está pensando en la Torah. ¿Por qué digo esto? Y también cuando dice logos, verbo. Juan, cuando empieza el Evangelio, dice el logos, el verbo, se hizo carne. O sea, lo que decía el logos se hizo carne, se cumplió. Ahora, ¿qué palabra era la que tenía Juan en ese tiempo? Esto que estamos nosotros estudiando, Juan no lo tenía. La gran cantidad de creyentes, obviamente no lo tenía porque lo estaba escribiendo él, pero la gran cantidad de creyentes en el mundo no la tenían solamente las iglesias del Asia Menor porque a ellos les estaba escribiendo. O sea, Juan no es que se había puesto a escribir y dice, bueno, la tengo que escribir bien porque seguro que esta la van a elegir dentro del canon de los 66 libros de la Biblia. Cuando los apóstoles hablaban de los mandamientos, hablaban de las enseñanzas, digamos, que ellos habían recibido de boca en boca, primero de Jesús, y se los enseñaban. Esto es lo que enseñó el Señor. No había nada escrito. Cuando se refería a la palabra escrita, logos, lo que tenían eran la ley, los profetas, ¿ok? Y todo, digamos, todo lo que es el Antiguo Testamento. Esos libros sí tenían. Y se basaban en eso. Ahora, digo esto porque si no uno puede tomar que cuando habla de mandamiento de ley, algunos se escandalizan. ¡Ay, qué horror! Habla de ley. Es un legalista. Cuidado con eso. Tengan mucho cuidado con eso. Porque uno tiene que basarse en la palabra. Estos hermanos no tenían los 66 libros. Cuando está hablando del logos, vivir bajo los mandamientos de Dios, no tenían los 66 libros que hoy tenemos nosotros. Se basaban en las enseñanzas, repito, que habían recibido de Jesús y se la transmitían de boca en boca. Y a su vez, cuando hablaban del logos, de la palabra escrita, estaban hablando de la ley y de los profetas. ¿Ok? Y estamos hablando de un libro que fue escrito bajo la gracia. ¿Ok? Yo quiero que quede bien en claro esto para que nadie se escandalice. Entonces, Juan, siguiendo con este test, habla de que realmente uno puede ver que una persona que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. La palabra amor es la palabra ágape. Sabemos que en el griego hay tres palabras que se refieren al amor. Una es eros, que en la Biblia no aparece, que es el amor en la pareja. La otra palabra es fileo, que es el amor filial, digamos, por los hijos, por alguien, por un amigo. Y después está el ágape, que es el amor de Dios. Acá dice, el amor de Dios, el ágape, se ha perfeccionado, o sea, ha madurado. Ese amor va madurando. ¿Cómo va madurando? Cuando yo voy relacionando con Dios. Entonces, yo no me sujeto a la palabra de Dios por temor, sino porque cada vez que yo voy estudiando la palabra me enamoro más del Señor Jesús. Y ya no hago las cosas por temor a Dios, que soy un legalista y que cumplo la ley porque tengo temor, como cuando una persona, digamos una ley natural, una ley de su país donde está viendo, usted no pasa un semáforo en rojo o una señal de stop por temor a que lo multen, pero no por amor al que puede llegar a pasar en otro vehículo. ¿Ok? Entonces usted se está rigiendo de una ley por temor.
yo lo hago por amor. Y acá dice que el amor se va perfeccionando. Entonces, en esto podemos aplicarlo a muchas cosas en la vida. Usted no tiene que diezmar por temor. Usted cuando va estudiando la palabra y va entendiendo, por amor lo va haciendo. Es diferente la relación. Y en esto se basa también. Por eso Juan dice que aquella persona que realmente vive conforme a la palabra, en él se ha perfeccionado el amor. Por eso, ¿por qué digo la madurez? Efesios 4:13, Pablo escribe a los Efesios. Juan está escribiendo esta epístola que estamos estudiando desde Éfeso. ¿Ok? Les dice a los Efesios Juan, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando la Biblia habla de perfección, no habla de que personas que no se equivocan, sino que personas que vamos madurando. Así que todos tenemos que llegar, según Pablo, dice, a un varón perfecto, a la madurez espiritual, así como llegó Cristo. ¿Ok? Sigue el test de Juan, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. O sea, el que dice que permanece, recuerden que Juan también escribió en el Evangelio, en lo que nosotros llamamos el capítulo 15. ¿Por qué digo esto? Porque Juan cuando lo escribió no escribió capítulos y versículos, pero en el capítulo 15 de Juan dice que Jesús enseñó, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí va a llevar fruto. Y acá Juan, tomando esa enseñanza de Jesús, lo recalca y dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Por qué? Porque el pámpano, la rama de la vid, no daba otro fruto diferente al tronco. Si uno está unido al tronco, tiene que dar el mismo fruto. Y acá Juan dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Le está diciendo a los gnósticos, ustedes tienen que demostrar con hechos, no tanta filosofía de esas ideas raras que tratan de explicar un misterio con palabras. Tratan de explicar algo que es inexplicable porque hay cosas que son misterios. Acá lo importante es ver con hechos, con más demostración y menos filosofía. Ahora, cuando dice andar como él anduvo es seguir el ejemplo de Jesús. Así que ya hemos visto anteriormente que cuando Juan tenía en mente el hecho de andar, de caminar, recordaba como hebreo las historias de Enoc. Se basaban en la Biblia y era la Biblia que tenía en ese momento, para usar una expresión. Es la palabra que tenía. Enoc. Caminó Enoc con Dios. ¿Ok? Caminar con Dios, andar como él anduvo, caminar con el Señor, marcar los mismos pasos que el Señor Jesucristo. Entonces Juan le está diciendo a los gnósticos, ustedes hablan mucho de filosofía, hablan de que conocen mucho al Señor, pero yo quiero ver, se tienen que ver los frutos. Traigámoslo a nuestro presente. No es solamente hablar de Jesucristo, sino que yo tengo que demostrar con hechos que realmente he cambiado. Debo demostrar con hechos que realmente he cambiado. Obviamente que uno entra en un proceso. Hace muchos años, cuando yo me convertí, se cometió un error de decir que una persona estaba en proceso de conversión. Y no es así. Una persona o se convierte o no se convierte. El proceso es santificación. Dios te da el título. Pablo a los Corintios dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, empieza su saludo en la carta de los Corintios. Y yo pensé, ¿cómo puede ser que Pablo diga eso? Santificados, llamados a ser santos. Parecía una contradicción. Pero es como que una persona recibe el título de santo y las materias las rinde después. O sea, Jesús te santifica, te da el título. Es como que uno va a la universidad, se anota en medicina, te dan el título de médico y después te piden que rindas los exámenes. Menos mal que no es así, si no mataríamos a cuántas personas. Pero el tema, la idea más o menos es esa. Jesús te santifica, cuando uno se convierte, te purifica, te lava, el abogado, el paráclito, te ayuda a salir y te da el título de santo. Y después te pide que rindas la materia en ese proceso de santificación. Versículo 7. Y dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído
desde el principio. ¿Ok? Fíjense que hablo de nuevo, no le estoy diciendo nada nuevo, dice Juan. Le estoy hablando de algo que ustedes ya conocen, mandamiento, Torah. La Torah no significa, ¿qué significa Torah o ley? Enseñanza. No le tengan miedo a la palabra ley o Torah, porque significa enseñar. El tema es que a veces uno escucha la palabra ley y dice legalista. No, tranquilo, es una enseñanza. Así que, ¿cuál era la Biblia? Quiero repetir esto, la Biblia que tenía vigente en los tiempos de Juan, los hermanos que estaban en toda la región de Asia Menor y en todo lugar donde el Evangelio se estaba extendiendo. ¿Qué Biblia tenían en ese momento? Por eso dice la palabra que habéis oído desde el principio también. Entonces hay una transmisión de boca en boca, pero oído desde el principio, lo que se le ha enseñado basado en la palabra de Dios. Versículo 8. Sin embargo, dice Juan, o sea, si bien hasta ahora no les he enseñado nada nuevo, ustedes lo conocen todo, tanto lo que está en la palabra como le hemos transmitido lo que enseñó el Señor Jesús, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en nosotros, porque las tinieblas han pasado y la luz verdadera ya alumbra. ¡Wow! ¿Cuántas veces he repetido en este momento, en este video, la palabra mandamiento? Y algunos, repito esto, lo quiero dejar bien en claro, que se escandalizan, dice, bajo la gracia, mandamiento. Sí, tenga presente que en el Pentateuco hay 613 mandamientos, no 10. Que Jesús, o que Dios, perdón, nos dio, bueno, Jesús es Dios obviamente, no nos dio 10 sugerencias, nos dio 10 mandamientos. No es que yo los tengo que cumplir si quiero o no quiero. No es que no son vigentes o si son vigentes. De esos 613 hay algunos que están vigentes en el sentido de que bajo la gracia aún continúan. Hay otros que son mandamientos con respecto a los sacrificios en el templo, que eso ya no, Jesucristo fue el sacrificio perfecto y ya no se deben realizar más. Así que en este mandamiento nuevo, Juan, hay un nuevo test de parte de él. El que dice, versículo 9, que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y vuelvo a usar ahora la palabra luz. Luz. Porque los gnósticos decían, les repito esto, que había algunas personas que tenían esa chispa de Dios dentro. Entonces que no cualquiera podía entrar. De ahí vienen esos ritos raros de iniciación que hoy se dan en la masonería y en otras cuestiones, en otras pseudo religiones que no voy a nombrar. Así que ahí dice Juan, en este test, si ustedes dicen que tienen esa luz interior y aborrecen o menosprecian, porque aborrecer significa odiar, detestar, despreciar o amar menos. Acuérdense cuando Jesús enseñó, dijo, el que no aborrece padre, madre, hermano, y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, si uno lo toma como la palabra aborrecer, directamente como odiar, algunos pueden interpretar, bueno, yo si me convierto y sigo a Jesucristo, debo odiar a mis padres. No, la idea es esta. En el sentido de aborrecer es, yo debo amar a Dios tanto, 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 que mi amor por mi padre, mi madre, comparado con el amor por Dios, debe parecer odio. Esa es la idea. Pero no es que no debemos ni reunirnos más, ni estar más con ellos, no porque no van a la iglesia. No, eso es totalmente equivocado. Es más, hace muchos años atrás en la Argentina había iglesias que sí decían que no había que juntarse con pecadores, ¿ok? Así que los gnósticos decían que solo algunos tenían esa chispa de Dios y que eran como una élite espiritual. Por eso dice Juan, si ustedes dicen que tienen esa luz y menosprecian al hermano como que son de cuarta, perdón la expresión, entonces ustedes están en tinieblas, no están en luz. Si ustedes menosprecian a su hermano, no están en luz, sino en tinieblas. Dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Así que ahí está afirmando cuál es la luz verdadera. No hace falta hacer ningún tipo de radiografía espiritual para ver quién es el que tiene esa chispa de luz adentro, según lo que dice
Juan a los gnósticos, sino simplemente ver que no debes menospreciar al hermano, porque si estás menospreciando a tu hermano, entonces realmente estás en tiniebla. Versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, Juan acá dice, no solamente estás en tinieblas, sino que andás en tinieblas y están cegados. Ustedes que dicen que tienen la revelación, como decimos en Argentina, la revelación, la grande. Ustedes son la última Coca-Cola del desierto, que se la saben a todas, que son una élite, que tienen la revelación. Les digo la verdad, ustedes son ciegos. Así está diciendo Juan. Entonces, esta aplicación hoy también a nosotros nos sirve para no menospreciar lo que otros tienen. Si realmente nosotros estamos en luz, debemos valorar los dones que tenemos cada uno. Yo como pastor necesito los dones todos, los dones que vengan a la iglesia, porque no los tengo todos. Todos sabemos que el único que tuvo todos los dones, todos los ministerios y todos los talentos fue Jesús. Fue el único que tuvo todos los dones. Y después, 1 Corintios 12, dice que el Espíritu repartió los dones como Él quiso. Y cuando nos reunimos en la casa del Señor, en la iglesia, unimos el cuerpo de Cristo y hay dones y hay talentos. El ejemplo más claro que hay en todo esto es justamente el Señor Jesús. Él respetó el ministerio de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista vino al Jordán y empezó a bautizar, se acerca a Jesús y Juan no lo quería bautizar. El Señor le dice, es necesario que se haga así. O sea, yo quiero respetar lo que tenés de parte de Dios. Se debe hacer así. Jesús, siendo el Hijo de Dios, respetó el ministerio y el llamado de Juan. Es necesario, se debe hacer así. Porque Juan dice, no hace falta que sos el Hijo de Dios, que te conviertas. Después vamos a hablar de lo que es el bautismo, que no fue un invento de Juan, sino que era una práctica habitual para los judíos. Pero lo único que quiero que quede claro ahora es cómo Jesús, y es un ejemplo para nosotros, respetó lo que había en Juan. Lo mismo nosotros, como dice Juan acá, si decimos que nosotros estamos o permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Respetando lo que había en otros. Reconociendo que había límites. Jesús sabía hasta dónde daba cada uno de sus discípulos. Él se abocó a 3. Jacobo, Juan, Pedro, eran los que estaban al lado de Él. Constantemente los llevaba al monte. Estaban con los 12, pero se ve que esos 3 estaban como que tenían, digamos, algo especial o tenían algo más receptivo. Más receptivo. No voy a hacer un estudio de los 12, pero uno puede llegar a entender que Tomás, si después dijo, si no lo veo, no lo creo, entonces Jesús veía algo en él. Simón el Celote le cortó la oreja a Malco. Cuando fueron a arrestarlo a Jesús, había algo que Jesús veía, que sabía hasta dónde daba cada uno. Pero a pesar de eso, Jesús le dijo, ustedes están preparados, yo me voy, ya está. Entonces uno dice, ¿estás seguro lo que hizo Jesús? Repito esto, es la idea de entender sin menospreciar hasta dónde da cada uno y esperar resultados hasta la capacidad. Ahora, ¿va a quedar constantemente con esa capacidad? No. La idea es ayudarlo a superarse, a perfeccionar el amor y a madurar. ¿Ok? Hasta aquí entonces terminamos este video acerca de Primera de Juan, del capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 11. Y ya continuamos más adelante. No se olviden, por favor, de suscribirse y activar la campanita. Solamente con el hecho, es lo único que nos motiva a decirles esto, es que como digamos, muchos videos, miren, ya vamos como el 4.º video me parece, y estamos todavía no hemos terminado el capítulo 2, y son 5 capítulos, entonces, para que a ustedes les llegue la notificación cada vez que nosotros subamos un video al canal. Que Dios les bendiga.